tener una vida así absolutamente plana, comencé a tener todo así. En mi caso personal, yo tenía la vida que habían diseñado mis padres para mí. La vida perfecta, el trabajo perfecto, mi futuro perfecto, perfectamente diseñado. Todo organizado para llevar el legado de mi papá. No matter what, es tu destino. Es lo que la vida puso para ti. Cuando estaba en tercer año de Derecho, yo me di cuenta, estoy en tercer año, la carrera dura 5 y después de esto, yo voy a vivir de esto. Este es mi trabajo. Va a ser mi realidad. Va a ser mi vida. Y ahí es donde empiezo claramente a pensar que yo no estoy viviendo mi vida, yo estoy viviendo la vida que otros querían que yo viviera. Y armé mi maleta y me fui para Santa Marta. Y llegué a donde mis papás, llegué a la casa de mi mamá y de mi papá y les dije, no voy a regresar a la universidad. Hola, soy Adriana Martín y bienvenido a otro episodio maravilloso de Thank You Next. Me encuentro con esto, es una realeza, mi gente, prepárate. Él dice que él no es una enciclopedia, que le falta mucho por aprender, pero mentira, este hombre sabe de todo, de espectáculo, de Mises. Bueno, ¿qué te voy a decir? Está nada más y nada menos que Luis, yo le digo Lucho Borrego, porque bueno, lo considero un amigo de la casa. Además, acabamos de estar juntos en el Miss Universo Colombia, ¿verdad? Claro que sí, qué maravilla, qué papel tan difícil tuviste al elegir la mujer más bella de mi país para representarnos en Miss Universo. Adri, de verdad un placer haber compartido contigo en mi tierra colombiana. Espero que lo hayas sentido tan lindo y tan especial como lo viví yo. Fue una experiencia maravillosa y quiero darte las gracias porque definitivamente tú eres una persona que siempre está ahí como para apoyar, para informar. Pues obviamente esto es lo que has hecho por muchos años. Muchos años. Tú me acabas de decir, yo no soy misólogo, yo no soy novenólogo, pero tú eres una enciclopedia de todo lo que es el mundo del espectáculo, Lucho, por Dios. Soy estudioso, te quiero decir, Adri. Soy una persona que cuando tiene una responsabilidad al frente, no lo agarro por pasar el rato. Yo procuro ser el mejor. Porque mi vida ha sido un producto de ese tipo de cosas. De pronto yo no estoy haciendo lo que yo soñé en algún momento de mi vida o lo que tenía en mis ideales de adolescencia o de infancia, pero fui una persona que estuvo siempre abierta a ver cada capítulo de mi vida como una gran oportunidad. Cuando yo la veía así como una gran oportunidad, por necesidades cualquiera que fuera, me comencé a preparar para cada una de esas responsabilidades. Y una cosa me fue llevando a la otra. Hoy en día, las cosas que yo hago en mi vida profesional no eran nada de lo que yo soñaba cuando yo estaba en el colegio o en la universidad. Pero me considero un hombre exitoso porque a pesar de que dejé en puntos suspensivos, no he cerrado el capítulo de mis sueños de infancia y adolescencia, y por eso me encanta que en este momento de mi vida pueda tener todavía sueños por cumplir, porque Dios y la vida me puso otro tipo de sueños que no sabía que tenía y que pude estar cumpliendo. Y bueno, por favor, tenemos que saber cuáles eran esos sueños. ¿Qué era lo que tú querías hacer? ¿Me estás hablando de un niño de qué edad? Estoy hablándote... Yo creo que yo quise elegir esa carrera profesional cuando estaba en ese proceso de elegir, cuando 14, 15, 16 años, pero no lo veía tan claro como una carrera profesional porque yo fui muy artístico. Okay. Yo quería ser diseñador de modas. A mí me encantaba ver los atuendos, me encantaba ver a mi mamá arreglarse, me encantaba ver las series de época, las películas, las novelas de época, porque yo me deleitaba viendo la ropa de la gente. Te voy a contar una anécdota. Yo, cuando estaba aprendiendo a escribir, y me acuerdo como si fuera ayer, cuando yo era un niño de 4, 5 años, a mí me ponían las típicas como cartillas o las típicas para que uno hiciera las letras, la A, la B, la A mayúscula, la B minúscula, o sea, y yo veía esas letras tan frías. La caligrafía Palmer. Exacto. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Yo veía las letras tan planas, tan estáticas, y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que hacer una plana así? Entonces yo lo que hacía era, yo le ponía sombreros, zapatos, yo hacía la A, la B, no le ponía, yo los vestía y me mandaban, obviamente, me regañaban y me tenía que borrar todo y hacerlo como tenía que hacerlo. ¡Qué increíble! Entonces, a partir de ese momento se volvió como una fascinación en mí eso. Cuando tú no quieras que un hijo tuyo no haga algo, que un alumno tuyo, dile que no lo haga porque te genera...
no quiero decir la palabra morbo, pero le genera más curiosidad. Claro. Entonces a mí me generaba mucho más curiosidad y yo, pues obviamente, desarrollé una destreza. Por ejemplo, yo agarraba las Barbies de mis hermanas y eso era para mí como era maravilloso verlas, cómo se le cambiaban la ropa y todo eso. Pero mis hermanas me chantajeaban y me decían, si no quieres que le diga a mi papá y a mi mamá que está jugando con las Barbies, entonces tienes que agarrar la Barbie más vieja, la más fea, la típica. La que nadie quiere. La que nadie quería. Obvio. Eras el hermanito que te quedas con esta. Exacto. Pero para mí eso era lo mejor, porque la tenía y yo agarraba las medias de mi papá, las medias mías. Yo tenía lo mejor. Entonces, a mí no me dejaban, por ejemplo, tener el castillo, la casa de la Barbie. Porque tenías que jugar con metras, por ejemplo. Porque me chantajeaban mis hermanas. Claro. Entonces yo lo que hacía era, ok, no me van a dar el castillo y la casa y la no sé qué y el carro. Pues yo agarraba un zapato de mi papá y era el convertible de la Barbie. Eso te fue despertando la creatividad. No tenía yo la casa de la Barbie, pero agarraba mi cama y le ponía todo, lo diseñaba todo, el sofá, la silla. Entonces, eso me ayudó a despertar otro tipo de creatividad. A la misma vez, yo escribía todos los juegos que yo me inventaba. Entonces yo tenía no solamente, era como la serie, yo escribía al revés. O sea, tú has estado documentando de alguna manera desde que naciste todo el proceso. Sí, pero cuando tú ya estás creciendo y te das cuenta que pues en un entorno social, económico, muy conservador, de donde yo soy en Colombia. Y bueno, nosotros somos una generación conservadora. Exacto. Mis papás decían, o sea, como que miraban para otro lado, sí, como el niño tiene fascinaciones artísticas, tiene una vena especial. Mi papá era arquitecto y pues obviamente heredó pues el talento de la arquitectura. Nunca lo vi de esa forma, porque si hubiera visto la arquitectura no como la profesión de mi papá que construía casas, hospitales, no sé qué, sino como también el construir un vestido, porque los grandes diseñadores del mundo tienen que establecer casi que los mismos parámetros de la arquitectura para construir un atuendo. La arquitectura puede llegar a ser hasta muy sexy. O sea. Exacto. Entonces yo en ese momento de mi vida pues me dejé guiar por los que sabían que eran mis papás. Yo era un niño obediente, yo era un niño, no fui nada rebelde. Entonces, pues yo decía, no, pues yo que voy a estudiar una carrera artística. Ellos son los que saben. No, ellos son los que saben, así que, bueno, yo iba bien por el lado, me metieron en cuanto psicólogo, cuanto guía para esas cosas, entonces yo veía que... Era como que tu naturaleza salía, pero tú que te estaban diciendo, por ahí no es, vamos a buscar qué es lo que es. Sí, digamos que era lo convencional. El asesor de la carrera universitaria me dijo que yo podía ser o periodista o podía ser abogado. Ok. Entonces, por la facilidad. Debe ser por la facilidad o de pronto por las humanidades. Y además porque también vengo de familia donde hay abogados muy prestigiosos y periodistas muy prestigiosos. Entonces, digamos que no era descabellado. Okay. Mi papá quedó con el sinsabor de que no fui arquitecto, pero digamos que era... Bueno, ya por lo menos se le quitó la cuestión del dibujo. Del dibujito y de jugar con las Barbies. Exactamente, no, eso era terrible. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues yo me dejé guiar por eso y estudié Derecho. Estudié 4 años de leyes. No te lo creo. Sí, estudié 4 años de Derecho. Fueron 4 años donde yo siempre digo, no fueron 4 años echados en saco roto. Yo creo que ir a la universidad, estar en una academia, estar pues obviamente nutrido por maestros, grandes maestros. Estuve en una de las universidades más importantes de Colombia en el derecho, que es el Externado de Colombia. Pues es un privilegio. Lo que pasa es que yo como fui tan obediente y fui también un muchacho, un niño tan... como que tenía la vida tan marcada, tenía pues tenías unos papás un poco, lo digo en el buen sentido, sí, ¿no? Pero controladores, o sea... Controladores porque digamos que mi vida estaba diseñada ya. Exacto. O sea, mi vida
mi familia más o menos tenía perfectamente establecido dónde yo iba a estar, quién iba a ser yo. O sea, del lugar donde yo soy se sabe mucho eso, por generaciones. Claro, igual de donde vengo yo. ¿De qué parte eres tú de Colombia? De Santa Marta. De Santa Marta. Tú, yo soy de Valencia, Venezuela. Son lugares pequeños. Sí. Yo fui a un colegio donde mis padres fueron. Exacto. O sea, yo me acuerdo del director del colegio. Yo sé de dónde viene tu papá y tu tío. Y tú dices, wow, es una cuestión generacional que tú estás cargando. Y tú crees eso. Y tú Obvio, te lo crees y te gusta. Y todo, claro, y todo el mundo quiere tener el sentido de pertenencia. Todos queremos pertenecer. Todos queremos hacer las cosas bien. Todos los niños quieren agradar. O sea, en realidad nosotros somos seres humanos que estamos tratando de hacer lo mejor posible. Sí, y yo te lo juro que yo no vi nada malo porque confiaba en mis papás, confío en lo que ellos quisieron para mí, que era lo mejor para que ellos consideraban. También en parte era otra generación donde hay mucha ignorancia, ignorancia en el tema de que, por ejemplo, en esa época, poniéndote un ejemplo paralelo, yo tenía un amiguito que lo que quería era ser futbolista. Y tenía un entorno familiar muy parecido al mío. Y su papá se paró de cabeza que no podía ser futbolista porque los futbolistas eran otro tipo de personas, otra clase social. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos eso. Era lo mismo, o sea, era como estereotipar ciertas carreras. O sea, el diseñador de modas, pues ¿quién es el diseñador de modas? ¿A quién tenemos en nuestra cabeza como un diseñador de modas? Tú puedes hacer esto. Era como que ciertas carreras estaban como ciertos estigmas. Mi papá siempre decía lo que son las cosas de la vida. Siempre decía, el mundo de la televisión es de unas personas o de otras. No voy a decir las palabras. Dilo. De putas y maricones. Obvio, sabía que eso es lo que iba a decir. Eso es para putas y maricos. Entonces, la cuestión es que era como lo que se pensaba, que de muchas formas no se equivocaron, pero también por el mundo artístico tiene una apertura de mente totalmente distinta. Pero quizás el mundo también está cambiando mucho, ¿no? Claro, o sea, gracias a papás como los de Shakira, que se dieron cuenta que esta niña, así cante como un gallo herido, tengo que explotarle eso, porque la niña quiere hacer eso y creyeron en... Y incluso se mudaron de ciudad para lograrlo. O sea, yo siempre voy a recordar las anécdotas del papá de Shakira porque este señor tuvo la apertura de mente y creyó en su hija. Creyó, porque generalmente los padres son los que te dejan, los que te tienden el camino para que tú digas, ¿eres un fracasado o eres un triunfador? Y cuando los padres te dicen vas a ser un fracasado en esto, no es que te lo estén diciendo porque quieres que fracases, es porque ellos mismos tienen miedo a no estarte dando, y hoy lo entiendo desde los años, desde la generosidad que ha tenido Dios y la vida conmigo, que me ha hecho un hombre muy exitoso. Con humildad lo digo exitoso. Muy exitoso. Pero te lo digo con humildad, ¿sabes por qué? Porque yo siento que me falta mucho. Y siento que cada día Dios me regala algo nuevo. Entonces, como nada de lo que yo estoy haciendo lo soñaba hacer, ya para mí todo es un premio. Ahora, que tengo la frustración, que tengo el dolor, el sinsabor de no haber elegido la carrera que de pronto yo quería hacer, no lo tengo. No lo tengo porque yo cada vez que tengo un papel y un lápiz a mi mano, estoy diseñando. Yo no he parado de diseñar. ¿Y crees que algún día lo harás? ¿Tú crees que algún día diseñarás para alguna de las Misses? Como para... Tú sabes, yo creo que sí en algún momento. Yo lo que quiero es seguir aprovechando las oportunidades que me da la vida, que me da Dios. Yo creo que en su infinita generosidad, Dios me pone a mí cosas en el camino que son las que más me convienen en ese momento de mi vida. Fluir. Yo he visto muchas personas en este medio donde han querido ser... Te voy a decir el ejemplo de un amigo muy querido que es diseñador, pero él estaba yendo muy bien como productor de televisión y él quería ser diseñador. Le dieron la oportunidad como productor de televisión de ser talento. Ajá. Y como talento le fue súper bien también. Okay. Pero él quería ser diseñador. Y como talento lo hacía mejor que productor. Y él quería ser diseñador. Y dejó todo para ser ir a diseñar. Y no es lo mismo. No fue lo mismo. Entonces yo te digo una cosa. A veces es como el chiste de la inundación. Que Dios te está mandando el barco, te está mandando la lancha, te está mandando el jet ski, te está mandando todo para rapel. Te está dando señales. Oye, no es por ahí que quiero que te vayas. Mira lo que te estoy mostrando y has sido exitoso, te ha ido bien. Entonces yo he sido obediente, fui con mis padres
y lo sigo haciendo con mi papá de ¡Ay, arriba. qué lindo lo que Entonces, estás diciendo! si me está poniendo esta lección en el camino, esta Sí. mañana estaba hablando con una amiga mía, actriz, que está en el frente de las noticias y que y que está atravesando un momento complicado de su vida. Y yo le decía a ella, por mucho que tú quieras salirte del entorno donde hoy te hace famosa, te hace ser titulares, te hace ser... y no te sales y no te sacan y más sigue ahí y puedes dejar de estar trabajando tantos años y resulta que la gente sigue pendiente de ti, es porque tienes una misión en la vida que estás cumpliendo. Es así. Y es ahí donde uno tiene que tener la mente abierta y decirle, ok, papá Dios, aquí estoy. Llévame a donde tú quieres que yo sea y ayúdame a ser un instrumento. Así que eso yo creo que es una fórmula tan sencilla y tan básica. Pero tan difícil, porque lo que yo veo es, has escuchado, suelta y confía. El Sí, dicho, suelta y sí, confía, sí, que viene claro. del Ho'oponopono. La mayoría de las personas tenemos esa necesidad de control. Y controlo lo que quiero, controlo mi sueño y eso es lo que yo quiero. Y te enfrascas en ese control en vez de simplemente a veces decir, confío, voy a soltar y confiar en el proceso. Porque es que resulta que, como dices tú, papá Dios te está diciendo todo. O sea, papá Dios te va a mandar el jet ski, te va a mandar la lancha, te va a mandar el rapel. O sea, no vayas después a decir, ¿por qué no me salvaste? Pero ¿sabes qué pasa ahí? Madurez. Madurez, tiempo y Pero tú también de experiencias. alguna manera siempre lo tuviste desde pequeño, porque tú me estás diciendo a mí que de alguna manera fuiste un chico muy obediente. Claro, pero hubo un breakdown, hubo un momento de mi vida donde de tener una vida así absolutamente plana, comencé a tener todo así. Y ¿Cómo fue eso? ¿Qué te pasó? Porque yo sé que tú, te voy a decir una perspectiva. Ajá. La perspectiva que te conozco, que sé tu carrera. Eres una persona que o sea, yo conozco de ti, tú eres editor de TV novelas. Sí, director editorial de la... ¿Cuántos años? Yo duré en Televisa Publishing 11 años. 11 años de los cuales 4 fui reportero raso, de ir a las alfombras rojas, de treparme, de hacer paparazzi, de hacer todo eso, me lo disfruté O sea, enormemente. has entrevistado a Raimundo Y todo el a mundo. todo el mundo. A Fui- todos los famosos. Exacto. Fui 3 años jefe de información de esa revista y 4 años director editorial. Fueron 11 años de los cuales, pues en Televisa, que es uno de los grupos de comunicaciones y de entretenimiento más importantes del mundo, y el mundo hispano es el Hollywood hispano, pues obviamente tuve la oportunidad de compartir con las grandes estrellas de la pantalla chica, con saber la historia de cada uno de ellos. Entonces... O sea, de así. Tú has estado Sí, así, sí, sí, como dicen, de codo a codo. Codo a codo con la noticia del momento. O sea, Exacto. eso me llevó una cosa, como te he contado, o sea, una cosa me fue llevando a la otra. Y uno, la percepción puede ser, wow, qué tipazo exitoso, tiene todo súper claro, intocable, maravilloso. Y resulta que muy poco has dicho, o si lo has dicho, yo no lo había escuchado, no lo sabía, que detrás de eso hubo un breakdown. Sí, sí. Tuviste un mental breakdown, o sea, qué bonito poder venir a decir, porque de eso se trata Thank You Next, o Claro. sea, es de salud mental y es de que si el show business es maravilloso, estamos en una plataforma digital, nos maquillamos, todo es bonito, pero detrás de todo lo bonito hay muchas cosas. Hay dramas que al final del día tienen una razón de ser. Hoy en día te lo digo con la madurez de mi edad, con la madurez de las experiencias vividas. Estabas tocando hace un momento el tema cuando uno ha tenido una vida que puede ser tan diseñada para uno y resulta que sí, puede ser así, pero cuando, en mi caso personal, yo tenía la vida que habían diseñado mis padres para mí. Qué arrecho. Yo tenía la vida perfecta. Yo tenía el trabajo perfecto. Yo tenía mi futuro perfecto, perfectamente diseñado. Yo me llamo como mi papá. Luis Alfredo. Luis Alfonso Borrego. Luis Alfonso Borrego. Mi papá era Luis Alfonso Borrego Abello, yo soy Luis Alfonso Borrego Cerón. Yo tenía, digamos que, todo organizado para llevar el legado de mi papá. Y pues de una u otra forma, al yo tener mi vida diseñada, yo quiero establecer este comparativo que de pronto a la gente se reirá, pero tiene la lógica. Es cuando tú naces sabiendo, cuando tú eres el príncipe William y tú sabes que vas a ser rey de Inglaterra. Y es tu labor. No matter what, es tu destino. Es Destino. lo que la vida puso para ti. Yo era el hijo único de Luis Alfonso Borrego Abello
tenía 3 hermanas, o tengo 3 hermanas, y donde yo ya tenía mi vida diseñada para seguir el legado de mi papá. Entonces, ante eso, todo lo que tú oyes en tu vida, porque eso era lo que uno oía, mis cuentos infantiles eran hablar del antepasado que había llegado tal día, que ella se bajó tal cosa del barco y entonces que tenía esta, que en España era tal, que en Italia era otra cosa. Eso era lo que yo oía desde que yo era chiquito. Y cuando tú te transportas al futuro y dices, cuando vayas a estudiar a este colegio, cuando estudies esta carrera, cuando vivas aquí, cuando tú sabes que eso es lo que va a pasar. No había manera de cambiarlo. Y por eso es que yo fui y seguí tal cual todo ese tipo de caminos que lo tenía. Y como fui tan obediente, entonces llegó un momento cuando yo estaba estudiando 3er año de Derecho. ¿Cuántos años tenía? Podría tener unos 21, 22 años. Una edad Sí. crítica para el ser humano. Claro. O sea, Yo había estudiado, mira, yo estuve en Santa Marta, yo vivía hasta más o menos los 14 años. A los 14 años me mandaron a estudiar un internado en Indiana, me gradué en el colegio, me fui a Bogotá a estudiar en el Externado de Colombia Derecho. Y cuando estaba en 3er año de Derecho, yo me di cuenta, wait a minute, estoy en 3er año, la carrera dura 5 y después de esto, yo voy a vivir de esto. Este es mi trabajo. Va a ser mi realidad. Va a ser mi vida. Aquí no voy a ser el hijo de Luis Alfonso y de Carlota. Aquí voy a ser Luis Alfonso, el que va a ser o el abogado exitoso o el abogado mediocre y ahí es donde empiezo claramente a pensar que yo no estoy viviendo mi vida, yo estoy viviendo la vida que otros querían que yo viviera. Y como un muchachito, un niño que ha sido tan obediente, que no ha tenido el capítulo de rebeldía. De rebeldía y que bueno, te digo una cosa, a mí me dicen en la casa, en mi familia, toda mi familia me dice nené. O sea, entonces el nené jamás se ha portado mal. El nené jamás ha tenido un capítulo donde los demás niños... El nené es el ejemplo a seguir. El nené era perfecto. Y el nené estaba teniendo esa crisis. El nené no quería continuar con la carrera. Y el nené habló con su mamá y le dijo, mami, es que yo no sé si quiero hacer esto. Yo no sé si... Y mi mamá era como si se lo estuviera acabando el mundo. Y entonces me dijo, no, tienes que terminar. Después tú tomas la decisión que tú quieras. Si quieres... Pero yo decía, una vez yo termine me voy a seguir enredando en otro tipo de cosas. Continué con el 4.º año y ya fue que ya no iba a la universidad. Empezaste a esconder. Me comencé a evadir, yo no quiero decir deprimirme, porque años después ya supe el concepto de la depresión. No quiero decir que en ese momento estaba deprimido, pero sí vivía muy ansioso. Vivía ansioso porque se me estaba acabando la vida. Tenía 21, 22 años y yo decía, se me está acabando la vida y no estoy haciendo nada. Ahí es donde comienzo a caer en cuenta que he vivido una vida... Que te la dieron. Sí, entonces... Una vida que no es tuya. Exacto. Y en ese momento es cuando yo hago mis maletas, armo mis maletas. Me acuerdo que acababa de pasar las vacaciones de verano. Y armé mis maletas y me fui para Santa Marta. Y llegué a donde mis papás. Llegué a la casa de mi mamá y de mi papá y les dije, no voy a regresar a la universidad. El nené se rebeló. Y ahí fue como que ellos no sabían qué hacer, qué pasaba, entonces, pero tampoco el nené sabía qué quería hacer. Claro, y la incertidumbre es algo que el ser humano no sabe manejar. O sea, sobre todo para una persona como tú que habías tenido una vida tan organizada, un niño de bien, o sea, porque un niño que se va al extranjero, estudia, eso es un niño de bien, un niño bien, como le decimos en Venezuela. Sí. Y de repente decir, ¿y ahora qué? Porque el ser humano no maneja bien la incertidumbre. No, sobre todo que todos estamos, o sea, yo soy muy objetivo y me pongo en los zapatos de mi papá y de mi mamá en ese momento. Entonces... o sea, el niño no ha tenido ningún tipo de contratiempo, no nos ha dado problemas jamás, pero no quiere continuar con esta carrera. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué pasó? Bueno, en ese momento, pues no sé de dónde partió la idea, pero yo dije, bueno, ¿qué he querido ser yo toda la vida? He querido ser diseñador. Pero yo mismo me fui lavando el cerebro y yo dije, no, yo no puedo a estas alturas de mi vida, tan viejo yo a mis 22 años. Imagínate, y uno se pone esa yugo, porque son una cruz de uno. Ya yo estaba pensando, empezar otra carrera. A los 22. A los 22 años, eso era terrible. Pero entonces, te pones a ver algo.
Los 22 años de un joven es lo más viejo que esa persona ha estado. Eso lo veo yo con mi hijo. Mi hijo de 17 va a cumplir 18 ahorita y yo trato de no invalidar que, bueno, en su mundo, esto es lo más grande que él ha sido. Sí. ¿Me entiendes? Sí, claro. O sea, entonces, para tu mundo, para mí, para ti, ahora, tú dices, Luchito, tenías 21, 22 años, pero en ese momento tú estabas en lo más viejo que has llegado a ser. Claro, pero yo me comparaba con los compañeros míos del colegio, que yo estaba viendo que muchos de ellos estaban o finalizando, o ya habían terminado carrera, ya estaban... Yo me comparaba con ellos, porque yo fui competitivo y yo como que siempre he sido como ganador, me ha gustado ganar. Bueno, es que eso yo te quería preguntar, porque tú eres una persona que no es, siempre ha sido como ganador, tú eres ganador, porque yo te he visto, tenías TV y novela, estuviste en otro network, estuviste en un Telemundo, después estuviste en Univisión, o sea, tú eres una persona que a donde sea que vas, Lucho Borrego no es que se queda chiquitico, ¿no? No borrego, no borreguito, no. O sea, es adelante, es mi personalidad. echándole ganas, pero yo sé que pasaste una etapa con depresión, con ansiedad, sí. y eso es algo que me interesa mucho tocar Claro, contigo, por supuesto. porque muy pocas personas lo dicen, muy pocas personas son honestas con eso. Es algo que aunque hemos avanzado muchísimo en el tema de salud gracias mental, a Dios, gracias muchas, a Dios. Sí, muchas personas que han sido voceras. Que han sido voceras y me encanta eso, pero siento que todavía, hoy por hoy, hay un poquito de pena. Hay tabú, claro. Hay vergüenza. O sea, estamos en una sociedad donde ser exitoso es como que bravo. Has trabajado 80 horas esta semana, bravo, te faltaron 10 más, pero si sigues y trabajas 90, eres mejor. O sea, es que no. Y resulta que no nos estamos, ok, eso lo celebramos, pero ¿y qué pasa con lo más importante que son tus emociones, tu mente, todo eso? Entonces, cuéntame de esa parte. Mira, te quiero contar que cerrando el capítulo de la carrera universitaria, comencé a estudiar mercadeo publicidad. Era la carrera que más o menos veía yo que podía desarrollar mi creatividad sin salirme de más o menos de lo convencional que querían mis padres. Entonces yo ya adapté mi mente, decir, va a ser por este lado. Me comenzó a ir muy bien en la carrera. Me hice el autolavado de cerebro. Ajá. De que me tenía que ir súper bien, me fue súper bien. Y gracias a eso me meto en este mundo. Por eso te digo, una cosa me fue llevando a la otra. Mi primer trabajo para terminar mis prácticas universitarias y para graduarme de la universidad fue en una agencia de relaciones públicas. Eso me fue llevando a terminar trabajando en esa agencia, manejar clientes importantísimos como Mercedes-Benz, como L'Oreal. O sea, fui un estudioso de ese tema porque esa fue la primera oportunidad que se me presentó. A partir de ahí me llamaron a uno de los grupos más importantes de comunicaciones en Colombia. Fui su primer jefe de divulgación y prensa. Entonces, eso me estaba validando que estaba en el camino correcto. Una cosa me fue llevando a la otra. ¿Qué pasa? En el año 2000, 2001, si no estoy mal, porque todo esto se dio desde que salí de estudiar Derecho y durante la carrera universitaria Mercadeo Publicidad. Comencé a vivir la vida muy rápido. Comencé, a partir de ese momento, de ser un niño con una vida muy cómoda y con una vida muy plácida y muy plana, comencé a darme cuenta y a abrir los ojos de cosas que jamás yo había visto en el mundo. Fui muy cuidado, muy protegido y de la misma forma fui poco curioso frente a diferentes cosas. Entonces me di cuenta que, pues, que los cuentos de Disney solamente están en Disney. Sí, en los cuentos de hadas, las hadas no están. Exactamente, exactamente. Entonces comencé a vivir esa etapa de mi vida con mucha intensidad, muy rápido, y viví en 4 o 5 años lo que no había vivido en 21, claro, en 22. Entonces, siempre con la conciencia de que quería ser una persona correcta y hacer sentir a mis papás orgullosos de mí. Ha sido, de alguna manera, lo que ha marcado tu camino. Sí, sí. Independientemente que sabía la molestia de ellos por el cambio de carrera, que sabía... O sea, yo siempre he sido muy consciente de mi papel en la sociedad, por la familia que yo vengo y por la imagen que yo quiero dar de mí mismo. Pero comencé a tener unos desbalances químicos, no, yo no lo sabía, que me hicieron tener capítulos de ansiedad. ¿Cómo te diste cuenta? No dormía, Ajá. no dormía, vivía con el corazón acelerado, vivía con el corazón agitado. Taquicardia. Taquicardia.
Se me quitó el hambre. Vivía ansioso pensando en mi futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser un fracasado? ¿Me va a ir mal? O sea, eran como... Pensamientos repetitivos una y otra vez. Lo que llaman un ciclo. Exacto. Y comencé a ser muy desconfiado. Y yo decía, ¿pero por qué me pasa esto? O sea, a ver, ¿cómo te lo digo? En algún momento quise tener relaciones íntimas con alguien. Estaba en un momento donde conocí a alguien y bueno. Y mi cuerpo no funcionó. Ujú. Mi anatomía no me funcionó. Y yo decía, pero eso pasa, ¿no? Pero yo decía, pero nunca me había pasado. Ok. Y yo fui donde un médico, donde un urólogo, y me hicieron los chequeos, los análisis, las cosas, y me dijeron, no, física y anatómicamente usted está perfecto. Usted no tiene ningún problema físico, su problema está aquí. En la mente. Y le voy a dar esta tarjeta. Y me dio la tarjeta de un psiquiatra, ni siquiera un psicólogo, un psiquiatra. Y yo la vi, y lo primero que piensa uno, usted me está viendo que estoy loco. Sí, y la gente se insulta, es como un insulto. Me Sí, estás mandando, exacto. tú me estás diciendo loco. Y entonces increíble. él me dijo, y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo soy el mejor, yo hablo con mi psiquiatra y yo 20 y pico años después, Dani, yo soy tu mejor publicista. Yo le digo, a mi psiquiatra se llama Daniel, yo le digo, Dani, yo soy tu mejor publicista porque soy un convencido de la ayuda que trae un experto en salud mental en tu vida. Así como tú si tú eres una persona espiritual y necesitas un guía espiritual, o si tú te gusta hacer entrenamiento físico y necesitas un entrenador a tu lado, un personal trainer, para tu paz mental necesitas tener esas personas que estudian, que no son chamanes de la esquina. Exacto. Estudian, trabajan, se instruyen para ayudarte a controlar tus emociones. Yo fui medicado en ese momento porque la cuestión del desbalance químico hacía que definitivamente, yo todos los días me moría de un infarto. Wow. Todos los días. Lo que es un panic attack, de alguna Yo manera. todos los días tenía, manejar para mí era una cosa como, ¿cómo voy a llegar al otro lado de la ciudad para llegar a mi trabajo? Cosas tan sencillas en la vida como, no sé, ir al supermercado me daba miedo. Y yo no poderlo decir ni poderlo compartir porque yo pensaba, estoy loco, Exacto. estoy mal. Exacto. ¿Quién decía eso? Entonces continuar tu vida como que no ocurra nada, saber que tú te dormiste mal dormido a las 7 de la mañana para levantarte media hora después para ir a trabajar y continuar tu vida común y corriente como una persona exitosa, como que estoy trabajando en un lugar maravilloso, como que me tiene que ir bien para combatir ese miedo al futuro. Entonces, es por eso mismo que yo me recetaron medicina, estuve medicado durante unos 3, 4 años. Comencé, pues, obviamente, con las terapias que daba con este doctor y durante todo ese tiempo tuve como ahí vino la transición de venirme a vivir aquí a Miami y es por eso que siempre tuve mucha conciencia de ese momento de mi vida. Pensé que nunca más me iba a repetir, pero me volvió en el 2019. ¿Y por qué crees? Porque me parece interesante que digas eso, porque la parte química es clave. O sea, lo que la gente, y ya digo la gente, pero es que todavía hay que hablar de eso. O sea, la parte bioquímica es todo, porque esos neurotransmisores, esas hormonas son los que dictan si estás feliz, contento, si tienes energía, si tienes sueño. O sea, ese desbalance químico lo que te hace es no sentir sueño, más no quiere decir que tu cuerpo no necesita el descanso. No, estaba cansado todo el día. Exacto, entonces en el momento del descanso es cuando se resetea todo y resulta que como no estás durmiendo, tu cuerpo no puede resetearse, por lo tanto durante el día estás compensando con adrenalina, con cortisol, entonces tu cuerpo necesita otras hormonas. Eso es importante entenderlo. Tu cuerpo empieza a ser como un desastre hormonal simplemente porque la baja de uno hace que se compense con otro y cuando te vienes a ver, no es que Lucho está loco, no es que Lucho no quiere ir a... Yo no manejo porque a veces decimos, pero cálmate, ¿pero qué te pasa? No. Pero bájale, me decían en las reuniones del trabajo, pero bájale, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Y yo me alteraba por una cosita chiquitica. Exacto. Entonces, y Lucho es un loco, es intenso, es no sé qué. La gente
Si la gente supiera cada cosa que uno, cada batalla que uno tiene que librar a diario con una situación así, la gente en redes sociales puede llegar a ser muy cruel. Total. Y me escribe cosas que de pronto sí es lo que está pasando, pero mándele, que se tome ¿cómo el es? té de valeriana. Que se tome té de valeriana. O lo peor, que las cosas que a mí me duelen mucho, y yo trabajé en clínicas de desórdenes alimenticios con situaciones severas, pero con fuerza de voluntad. Le dicen Es tan fácil decirte, no te pongas triste, no te pongas mal, eso va a pasar. No, cada uno, mira, me pasó hace poquito alguien, yo he sido muy celoso, más por pudor, porque no quiero que se malinterprete esto y yo no hago alarde de eso. Puedo hacer alarde de la salud mental y que vayan los especialistas, pero contar este tipo de capítulos tan detallados, pues soy de esa generación donde dice, ay, y ahora mañana quién te va a contratar si sigues contando eso, porque vas a ver que dirán, Claro. oye, el loquito quién sabe quién lo va a contratar. Y lo que supiera es que uno quiere estar bien, uno trabaja para estar bien, y que el trabajo muchas veces, en mi caso mío, es terapéutico, Exacto. es medicinal. Exacto. Entonces, pero una vez en una cuestión, en mi trabajo, una persona muy querida por mí, una de mis mejores amigas y todo esto, que sabía las situaciones, los altibajos que yo había tenido y que sabía que estaba tomando medicina recetada por el médico para estabilizarme, un día en una discusión que tuvimos me dijo, vete a tomarte tus pastillas para ver si... Y eso me pateó tanto. Todavía no me hablo con ella. Porque, te digo, porque son cosas como que a veces no se da cuenta uno el daño. A veces uno dice, ¿será que abrí la boca de más? ¿Será que sí debo estar hablando de este tipo de cosas? Creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque la razón por la cual estas cosas suceden, esos comentarios suceden, es una falta de información, es una ignorancia muy fuerte. Cuando yo trabajé en la clínica, yo me acuerdo venir mirar mi ignorancia, ¿no? Como que, bueno, pero yo siempre era salud, fitness, holística, mi mamá es vegetariana, vegana, toda la vida. Yo nací siendo vegetariana. Yo vengo de una nota muy... Yo me avanzada. De ella, Claro. ¿no? Ella me crió, ella estaba muy avanzada. Y yo me acuerdo haberle dicho a una gran amiga mía, Dara, pero, coño, que pongan, tú sabes, enfoque. No todo tiene que ser medicina, porque, porque también tiene sus side effects. Entonces empiezas a manejar mucho y es ese termostato, te cayó bien, no te cayó bien la píldora, cómo vas. O sea, es toda una movida alrededor de eso que no es fácil. No, y te digo una cosa, es uno de los miedos que manejo yo ahora. A pesar de que estoy controlando los miedos, yo digo, yo no quiero estar toda la vida, estar sujeto a que mi bienestar dependa de una medicina. Pero te voy a decir esto. ¿Qué me dijo ella? Me dijo, Adriana, hay momentos de la vida en donde para tú poder comenzar a hacer terapia, nada más para comenzar, tú lo necesitas. Tú le dirías a alguien que está pasando por quimioterapia que no se tome la pastilla o que no se haga, o sea, una persona con cáncer que no se haga una quimioterapia. Yo se lo dije a mi psiquiatra. Yo le dije, Daniel, porque yo tuve un intervalo. La primera vez que tomé la medicina fue en el año 2001, 2002. De 2002 a 2004 estuve en tratamiento con esta medicina y con el tratamiento con el doctor. Ya en el 2004 estaba bien. De 2004 a 2019, perfecto, tenía mis altibajos, los controlaba y todo eso, pero tuve un desbalance horrible en 2019 que volví a estar en terapia. ¿Tendría que ver con la pandemia, crees tú? Gracias a Dios fue antes de la pandemia. Si yo creo que no hubiera atravesado la pandemia si me hubiera durante. Claro. Porque fue en diciembre, yo comencé a identificar que me estaba pasando algo como en septiembre de 2019. Para diciembre yo estaba súper mal. Y te lo digo porque yo estaba trabajando. ¿Esta vez cuando me dices súper mal, era depresión o era ansiedad? Ambos. Exactamente lo mismo. Exactamente. En un mes yo bajé como 30 libras. O sea, no dormía, el corazón acelerado, pero con mayor intensidad aquella vez, porque aquella vez, la primera vez que me dio o que yo lo identifiqué, yo tenía mucha incertidumbre de lo que podía pasar en mi futuro profesional, que había tenido una vida muy plana y tuve altibajos, pero aquí yo llevaba 20 años viviendo en Estados Unidos, en Miami, donde había hecho una carrera exitosa, estaba yo creo que en el momento más exitoso en mi vida profesional,
Y yo tuve de nuevo eso. Y yo decía, o sea, yo mismo me decía, pero Luis Alfonso, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes de qué quejarte? Y no tenía motivos para quejarme, por eso me sentía súper mal. Te sientes culpable. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué tengo que llorar todos los días? ¿Qué me hace falta? ¿Qué tengo que vivir? Y es ahí donde me vuelven a recetar la medicina y no he parado desde ese momento. Y hace un par de meses le dije a mi psiquiatra, y dije, Daniel, no quiero depender de esto. Y entonces me dijo, ¿tú quieres estar bien? Y entonces yo le dije, sí, yo quiero estar bien. Pues la medicina se hizo para estar bien. O sea, sí, yo no te voy a decir que pares, porque tú puedes parar y puedes gradualmente, obviamente, eso la medicina. Eso tiene un proceso, ciclo, un proceso. Obvio. Pero él fue el que me dijo, o sea, si está la medicina es para que tú estés mejor. Si tú estás bien y quieres seguir estando bien, quédate como estás. ¿Cuál es el problema? Qué bonito lo que tú estás haciendo y que tengas la fortaleza de decirlo, porque este es el paradigma que tenemos que romper, ¿ok? Tú mismo lo dijiste, bueno, yo no quiero, porque uno viene de la vieja escuela, ¿no? Y que lo vayan a ver a uno como que uno es un liability. ¿Sí me entiendes? Como que, ay, ¿en qué momento le da? Vete a tomar tu medicina, ¿cierto? Como te dijeron, vete a tomar tu medicina. Resulta que yo quiero cambiar eso y decir, qué suerte tenerlo. Claro. Qué suerte tener a un ser humano con la responsabilidad y la madurez y la capacidad de entender su propio ser. Claro. ¿Okay? Que tiene la responsabilidad de decir, es el momento de ir a visitar a mi psiquiatra y de ponerme en la medicina adecuada. Porque claro. tú sabes cuántas personas están pasando hoy por ese problema ¿Cuántas similar. Personas mueren? ¿Cuántas personas se mueren porque tienen un dolor tan grande, que no encuentran la manera de acabarlo, sino acabando con su propia vida? Porque duele, la depresión duele. Es un dolor que es muy difícil de identificar, pero te duele el alma. Tú quieres sacarte, o sea, arrancarte la piel. Y es eso donde yo le digo a la gente, porque que se puedan estar enterando de esta situación, que mi entorno profesional, gracias a Dios, lo saben. Pero yo digo, es que esto no nació de la noche a la mañana, no es que el loquito está empezando a hacer ahora. Yo llevo viviendo con eso más de 20 años. Y he sido estos 20 años donde he sido una persona muy exitosa a nivel profesional, donde no he parado de ser quien soy yo. Es más, es mucho más fuerte el reto cuando yo estaba en ese capítulo de los momentos más fuertes de mis ataques de ansiedad y depresión. Yo estaba en un programa de televisión en vivo de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Quizá eso incluso era lo que te mantenía por lo menos ahí anclado tratando tenía que tener, digamos, la entereza para hacer mi trabajo, porque no me podía quedar sin salud mental y sin trabajo. Exacto. Entonces podía ser peor. Entonces era como, yo me acuerdo haber estado, cuando yo no sabía ni cómo explicarle a mis jefes que yo tenía, tenía un ataque de pánico justo antes de entrar al aire. Y yo me acuerdo que fui a decirle a una de mis jefas, una señora española que es muy estricta en su manera, y yo no había terminado de decirle la primera frase cuando yo estaba soltado llorando. Yo decía, no sé cómo hacer. Y entonces ella me decía, si no quieres estar en el programa, no. Y entonces, no, es que tengo que estar, pero quiero que me tengan paciencia un poco. Y ojo, yo no pido un trato preferencial porque no soy una persona especial en esto. Yo lo único que pido es que traten de entender este momento y que me dejen fluir con el momento. Uno tiene que tener esos espacios. Y gracias a Dios lo logré. Gracias a Dios pude tener no quiero decir las facilidades, porque eso nunca se notó al aire. Yo creo que la gente... Si tú no me lo dices. No, la gente, y es por eso que the show must go on, el show debe continuar. La gente que trabaja en este tipo de cosas sabe que no matter what, o sea, el día que murió mi papá, yo estaba al aire. O sea, a mí me llamaron un comercial a decir, tu papá ya le queda nada. Y entonces me entré yo un comercial, me salí del comercial y seguí dando la noticia. O sea... Es la vida que uno tiene,
Pero yo soy tremendamente agradecido porque incluso en este tipo de situaciones uno tiene que agradecer y darse cuenta que todo ocurre por una razón. Eso es thank you next. Thank you next. Yeah. Thank you next. Así mismo, porque la vida hemos vivido muchas cosas, nos podemos quedar pegados o nos podemos quedar en la añoranza, que pasa mucho, en aquella época cuando me iba tan bien con lo que yo tenía y te quedas ahí pegado, sí. o nos podemos quedar en la negatividad que trae mucha depresión, ¿ok? Añorar ese pasado o quejarnos del pasado, quedarnos en la víctima, ¿ok? Pero agradecer, el poder del agradecimiento para mí es la clave de todo. Ese agradecimiento es fantástico. Yo te digo, yo todas las mañanas tengo mi momento, ese momentito donde tú estás, mi momento de son muchos momentos al día donde tengo agradecimiento, pero ese momento donde tú no sabes si estás despierto o dormido, que estás como en un limbo, por ejemplo, me pasa a mí, que estoy como en un momento de tanta paz, de tanto bienestar, de que, ay, ¿será que me levanto? ¿Será que me quedo un poquito acostado? Y me siento tan bien y comienzo a decir, gracias, papá Dios, gracias por este momento, permite que todo el día sea igual de bien y que me sienta igual de bien. Y si no me siento, si llegan momentos de altibajo, ayúdame a acordarme que voy a volver a tener este espacio. Qué belleza. Y de ahí es que se te han presentado todos tus next moves. O sea, tú has sido un ejemplo de vida de lo que es agradecer tu momento, agradecer lo que pasó y seguir a lo que papá Dios te pone nuevo. Sí. Yo quiero como que brindar con esta agua que yo Vamos a brindar. La mejor manera también de brindar. No tomo ni agua. Lo único que tomo agua. Entonces la próxima te traigo unas copas para que hagamos un brindis con agua con copa. Por más personas como tú. ¿Okay? Por más personas que tengan la valentía de mostrar su verdad, por más personas que puedan abrir estas plataformas y decir estas cosas que vale la pena, porque tú y yo sabemos que esto no solamente está sucediendo en el mundo, sino encajado en estas figuras perfectas que quizás no se dan la posibilidad o ni siquiera saben, ¿ok? De poder decir, yo estoy teniendo problemas emocionales. Pueden ser químicos o no pueden ser químicos. La salud mental, it's a thing. It's a thing. Yeah. It's a thing. Y así como yo no le diría a mi hija se le baja el hierro. ¿Okay? Y yo le mantengo siempre su alimentación para que el hierro se le mantenga. Ella, así como yo no le diría a mi hija, ¿cómo es posible que se te bajó el hierro? O sea, ¿me entiendes? Ella todo lo que te doy. Todo lo que te doy, te estoy dando esto y tu hierro bajo. Tampoco se le puede decir a una persona, bueno, pero ve a tomarte tu medicina. O bueno, pero ¿por qué no te? Pero ten fuerza de voluntad, párate de esa cama. ¿Me entiendes? El problema está en la desinformación. Sí. Y te agradezco mucho que lo compartas. Me parece algo curioso. Se puede decir que tu carrera o la percepción que quizás uno pudiese llegar a tener es como que medio show business, ¿sí? Frívolo de alguna manera, porque bueno, es que estuvo bonita, el chisme nuevo, lo nuevo, tú sabes, como que... Y resulta, yo me he dado cuenta que detrás de todas estas personas que tienen carreras exitosas hay mucha profundidad. Yo te quiero decir una cosa. Dentro de esos regalos que yo he tenido en mi vida profesional y en estas metas que no me había puesto, pero que he aprovechado, me doy cuenta lo mucho que yo he aprendido a través de la vida de estas personas que pueden notar unos superficiales y la alfombra roja y los lugares paradisíacos y el reloj finísimo y el carro carísimo y... Tienen historias de vida donde yo he aprendido mucho. ¿Cuál ha sido una estrella, un artista, alguien que tú digas, wow, qué historia que me conmovió y me inspiró? Hay muchas situaciones que me llaman mucho la atención. Me gusta mucho, por ejemplo, recordar... bueno, el mismo J Balvin me identifica mucho porque él fue de las primeras personas del show business que habló de enfermedades de salud mental. Y cómo él tiene que sortear, tiene que lidiar con eso incluso hasta el día de hoy. Eso me acercó mucho a sus papás. Los papás de J Balvin son como mis papás también. Me escriben y me llaman y me escriben, me mandan cuando me dan un premio. La otra vez estaba yo en Nueva York hace como un mes recibiendo un premio y los papás de J Balvin llamándome como si yo fuera su hijo ganándome el Oscar, el Grammy. O sea...
Me gusta mucho la historia de Eduardo Verástegui, porque pudiendo haber sido uno de los actores, uno de los Latin lovers en Hollywood, en el momento que estaba haciendo esa transición, él tuvo un llamado espiritual muy importante, muchas veces incomprendido, muchas veces la gente dice que es fundamentalista, pero a mí me parece que se necesita tener mucha valentía para saber que tú tienes la paz, la estabilidad, el reconocimiento y todo lo que has luchado toda tu vida, y resulta que llega un llamado de alerta y decir, no, tu misión está por otro lado, así tengas que empezar de cero. Eso se necesita tener mucha valentía. De muchas formas, yo creo que yo he aprendido con cada uno de estos personajes que he entrevistado. Incluso tú que estuviste ahora de juez en Miss Universe Colombia, yo hice cada una de estas entrevistas, no sé si tuviste oportunidad de verlas a través de mi Instagram. Y lo maravilloso que es aprender de gente que tú crees que no te puede enseñar nada, y no por subvalorar, sino por, pues, a ver, yo casi doblo en edad a esta muchachita, ¿qué me puede enseñar ella a mí? Y resulta que tú puedes aprender de cualquier persona, de cualquier experiencia, por mínima que sea, te está dejando algo. O sea, hablar o sea, saber, por ejemplo, esta muchachita esta niña que es doctora a tan corta edad, y que resulta que saber que se convirtió como en una princesa para los niños de enfermos terminales. O sea, cosas como que saber experiencias de vida, de cómo empieza alguien en otra ciudad o en otro país de cero, y has tenido experiencias que tú jamás hubieras imaginado que pueden tener, y lo que te enriquece. O sea, saber que la motivación de mucha gente puede ser el hambre. Cuando la motivación es el hambre, es totalmente distinta. Es otro rollo. Entonces, son cosas como que a ti te motivan. A mí personalmente, yo adoro mi trabajo, me gusta entrevistar, o sea, me apasiona entrevistar, porque me meto en tu película, porque trato de conocer tu historia, trato de extractar y aplicarlo en mi propia vida. Eso yo creo que es lo más bonito que tienen trabajos como el tuyo y como el mío, que tú aprendes a través de las experiencias que los demás están viviendo, han vivido o han llorado. No es necesario que tú tengas que llorar por lo mismo que está llorando la persona que tienes enfrente. Y eso es lo que me parece de los regalos más valiosos que me ha dado mi carrera profesional. Tú definitivamente eres una persona mucho más profunda. Dilo de esa forma. No eres tan superficial como me imaginaba. No, siempre sentí, bueno, eres un ser humano de mucha luz. Yo pienso que la luz se siente, o sea, y tu vida lo ha mostrado, porque todo lo que vas tocando lo vas impactando de una manera positiva. No es simplemente lo que se siente cuando estás enfrente tuyo, sino que tu labor lo muestra. ¿Okay? Claro. Se tiende mucho a subvalorar o a mirar distinto a las personas que trabajamos en medios de comunicación masivos, en canales exitosos y mucho más en la fuente de farándula, de espectáculos. Entonces, mira cómo se viste, mira dónde vive, mira dónde viaja, mira de lo que habla, mira tan superficial. Se tiende mucho a señalar, y sí, es una realidad, pero precisamente con mi experiencia de vida, y yo te digo, nada ocurre de gratis, con mi experiencia de vida yo trato de darle un tinte, un color o un tono mucho más empático, por diferente o por rara que sea la situación que vive el famoso del que estoy hablando. Ahora yo estoy absolutamente enardecido con el tema del empoderamiento femenino y la malentendida inclusión. Yo no quiero que me impongan un tema que no lo voy a entender de esa forma. Déjame digerirlo a mí, entenderlo a mí, pero no me impongas. ¿Cómo lo tengo que manejar? Tú no me puedes decir a mí qué tal cosa o qué tal otra. O sea, y la gente me tacha de machista. Yo no soy machista, yo soy un abanderado de las mujeres, me encantan las mujeres exitosas. ¿Cómo yo no puedo apoyar y aplaudir a una mujer que está en un concurso de belleza cuando buscan cambiar el mundo a través de una plataforma que puede ser superficial para muchos? Entonces yo sí aplaudo eso, pero no me pidas empoderamiento, no me pidas, pero también de la misma forma lo haces de una manera incorrecta o desacertada, con agresividad. O ahora hay muchas mujeres que se agarran de un piropo para decir que es acoso sexual. Entonces yo sí trato de ver un poco más
allá de la película, de la historia. Trato de ser un poco más analítico por superficial que sea el tema. Entonces, eso me ha traído, digamos, que yo soy muy apasionado en mis opiniones y eso me ha traído mucho love, pero mucho hate. Porque tú sabes, yo siempre digo, el que no se para en nada se puede caer en cualquier cosa. Claro. Entonces, lo que tú tienes que es brillante, de paso que tú eres un marketer profesional, sabes de branding, sabes de personal branding. Tú siempre has tenido una posición y por eso siempre has tenido un lugar, ¿me entiendes? En el show business, que es en donde la vida te ha llevado, donde Dios te llevó, exacto. porque tienes un micrófono, tienes una plataforma, una responsabilidad para comunicar. Así que, les guste o no les guste, Lucho Borrego siempre va a tener una posición sólida. ¿Te gusta o no te guste? Y eso se valora, se aprecia y pues yo personalmente aprecio muchísimo tu vulnerabilidad de venir a hablar de algo tan personal, de compartirlo y me parece que es una tremenda misión. Por más personas como tú, gracias por venir a Thank You Next. Thank you por esta oportunidad que me estás dando, por entenderlo, por divulgarlo y por tratar de que otras personas entiendan que se puede tener ese tipo de vulnerabilidad, que se puede caerse, pero lo más importante de caerse no es quedarse en la caída, es sacudirse, levantarse y saber que viene un camino mejor, que siempre se puede dejar los sueños en puntos suspensivos solamente aprovechando las oportunidades que tenemos en el momento, que tenemos muchas, que no nos quedemos en lo que no tuvimos, lo que se nos quedó en el pasado, lo que se nos fue o se nos murió. Que hoy en día tenemos algo que tenemos que aprender a agradecer, valorar, porque eso es lo que nos va a llevar a otro lugar. Así que, thank you. Y Next. por más entrevistas, next. Me encanta, me encanta. Y bueno, no te olvides de suscribirte a este canal maravilloso. Esto sí fue un invitado de lujo. Te prometo siempre tratar de hacerlo como lo hice hoy con este maravilloso muñeco. Gracias. Gracias, corazón. Gracias. Oye, qué lindo.